Capítulos 2 y 3, bajo el título Los tres comunes en los 7 mensajes de Apocalipsis 2 y 3. Ustedes pueden abrir su Biblia ahí en el libro de Apocalipsis. Este es un libro que para muchos es un libro que mete miedo, para muchos un libro que sin haberlo leído algunos creen que es incomprensible, ya que hay algunos que lo han enfocado y lo han presentado como un libro de cataclismos, un libro de catástrofes, un libro de destrucción masiva. Algo muy lejos de eso. Es un libro profético de una revelación dada directamente por el Señor a su amado Hijo Jesucristo, quien a su vez nos la dio a nosotros a través del apóstol Juan. Es un libro bastante interesante. Es un libro que yo creo que es de una comprensión fácil si se mira desde la perspectiva que termina con muchas cosas de lo cual se empieza desde Génesis. Entonces, para comprender lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana sobre las cosas comunes en estos 7 mensajes, es importante irnos al capítulo 1, no sin antes dejar aquí por establecido que las cosas comunes en estos 2 mensajes, en estos 2 capítulos, es como por ejemplo el aire. El aire para el todo ser humano es común, todos lo necesitamos. Sin aire no podemos vivir. Necesitamos el agua. El agua es de común uso y masivo en toda la humanidad, incluyendo, pudiéramos hablar hasta de la especie animal. Salud. Necesita agua para sobrevivir. Árboles, plantas necesitan agua para vivir. Pero en nosotros eso es común. Es común en nosotros alimentarnos. El cuerpo que no se alimenta, pues se va a deteriorar, puede enfermar. Así hay cosas comunes en estos 3 mensajes que es menester que cada creyente, cada siervo, sierva del Señor, los conozca y sepa por y para qué están ahí. Entonces, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, bendito sea el Señor, y la declaró, oiga bien, enviándola por medio a su ángel, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El verso 3 inmediatamente otorga un beneficio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oiga bien, inmediatamente una bienaventuranza dirigida tanto para el que lee como para el que oye. Oiga, las palabras de esta profecía, es decir, a partir de lo que viene, deja Juan establecido: bienaventurado el que lee este libro, el que la oye. Por eso es importante nosotros predicar de Apocalipsis, porque hay una bienaventuranza para el que la escuche y para el que la lee. Verso 4. Juan,
a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí comienza cualquiera a decir, mira, aquí hay una extrañeza, ¿cómo eso de espíritu? ¿Cómo es eso de 7? ¿Cómo es eso que están delante de su trono? Nada más hay que leer, solamente hay que leer. Aquí no se necesita un experto apocalíptico para darnos a entender este primer capítulo. De ahí saltamos al 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Mire, que Juan no se está presentando, yo, el matatán de la tierra, a quien Dios le plació darle esto, yo el único, yo el mejor, yo el privilegiado, yo el escogido para esto, yo el super yo. No, tranquilo. Dice, yo Juan, identificándose, para que sepan a través de quién viene la revelación. Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí Juan está hablando claro. Yo estaba preso. Pablo fue desterrado, sacado de su tierra a una isla donde solamente lo que podía aparecer era alacranes, escorpiones, culebras, aves de rapiña que pudieran estar por allí, llamada Patmos, para que muriera allí. Un destierro. Todavía la legislación civil que nosotros tenemos, la legislación penal proveniente de Francia, habla del destierro. Hay destierro para ciertos crímenes que no es más que sacarte de tu tierra, desterrar, sacarlo como castigo, como pena. A Juan lo sacan de su tierra y lo llevan para que muera. Dicen algunos que rondaba los 90 años, ya un viejito, cuando lo sacaron de allí. Y esa isla llamada Patmos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Desterrado, este hombre no estaba allí llorando y lamentándose. Cuando dice que estaba en el Espíritu, este hombre estaba en consagración, en oración. Y el día del Señor es un día, ¿saben cuál? El domingo. Un día como hoy, primer día de la semana, el gran día del Señor. Salud. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Toda la vida me ha llamado la atención el verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y la voz tiene rostro. Me volví para verla. No pudo el escritor aquí haber puesto. Y me volví para oír la voz. No. Ya él la había oído, porque dice, el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Él sabía que la voz venía de atrás, pero dice, me volví para verla. En Cantares dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz.
Prediqué una vez de ahí y dije, oh, muéstrame tu rostro. El rostro tiene voz, el rostro habla. El rostro muestra nuestros sentimientos y los sentimientos son internos y se exteriorizan a través de nuestro rostro. Una gente triste es en el rostro, no es en la espalda que se nota, el rostro habla. Una gente alegre no son los pies, es el rostro. Entonces, el rostro tiene voz, el rostro habla, pero también dice, hazme oír tu voz, porque la voz tiene rostro. Cuando usted habla, porque dijo Jesús que del buen tesoro habla ¿qué? La boca. Del mal tesoro que hay en el corazón, de eso habla la boca. Entonces, hay un rostro en la voz, la sinceridad, el respeto, el amor, tiene rostro. Entonces, aquí el verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y mire que todo tiene su explicación. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ya no vio la voz, ahora vio el dueño de la voz, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sigue describiendo todo hasta llegar al verso 19. Escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de esta. Oiga, escribe las cosas que ha visto. Ya eres testigo, Juan. Ahora, las que son en tiempo presente y las que han de ser después de esta, tiempo futuro. Por eso es un libro de profecías. Así entonces pasamos al capítulo 2, a lo que es el mensaje de esta mañana. Los 7 comunes, los 3 comunes en los 7 mensajes de Apocalipsis 2 y 3. Ahí comienza ya lo que él recibió a cumplir con el mandato de enviar los mensajes a 7 iglesias. No es que solamente habían 7, es un número simbólico que al día de hoy sirve para toda persona que es iglesia del Señor. Y comienza por Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y se identifica el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Del 2 salto al 7 en el capítulo 2. El que tiene oído para oír, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí encontramos que a la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice, al que venciere, le daré esto y esto. Así viene luego el mensaje a Esmirna en el verso 8. En el 9 dice, yo conozco tus obras, y le dice lo que conoce. En el verso 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí mismo dice, el que venciere, por ejemplo, no sufrirá daño de la segunda muerte. El verso 12, mensaje a Pérgamo, yo conozco tus obras. Luego dice, verso 17,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Luego dice a Tiatira: yo conozco tus obras. Y así le va diciendo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Verso 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así hasta llegar, hermanos, a el último, que es en el capítulo 3, a partir del verso 14, el mensaje a la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. En el verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Termina la cita diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí están los 7 mensajes. A las 7 iglesias le dice a cada una: yo conozco tus obras. ¿Por qué le dice yo conozco tus obras? Por ejemplo, vamos en el mensaje, en el primer mensaje, en Éfeso, dice, verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. También conoce de Éfeso que has sufrido, que ha tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así a cada una les reitera: yo conozco tus obras. Pues esta mañana, a los que están aquí y a los que por YouTube van a ver y escuchar este mensaje, les digo: Jesús conoce nuestras obras. Jesús sabe lo que hicimos, lo que hacemos y lo que haremos, porque Él es omnisciente, omnipresente, lo sabe todo y está donde quiera y es omnipotente. Bendito sea el Señor. No hay nada que hagamos que el Señor no lo vea y no lo sepa. Pero aquí está valorando las obras que hacemos. Sin embargo, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia. ¿Qué es ser salvo por gracia? Salvo por gracia es nada más y nada menos que por medio al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el hombre haya redención. La salvación no la da que tú seas bueno ni malo, que tú le dé al pobre o no le dé. Tus obras son agradables cuando son buenas delante de Dios, pero la salvación es por creer en Jesucristo. Hombre no salva hombre, mujer no salva mujer, madre no salva hijo, hijo no salva madre. María no salva a Jesús. María no intercede por hombre ni mujer, porque dice la palabra de Dios que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo.
un solo mediador. María no fue a la cruz del Calvario. María no murió por la humanidad. Dios se humanó en el vientre de María, se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario para restablecer lo que se perdió en el huerto de Edén. Entonces, Pablo, que fue llevado en el Espíritu al tercer cielo, y allí se le mostraron cosas que dice él, inefables, que no les he dado contarlo, algo maravilloso. Pablo por revelación predicó el Evangelio, y por eso dice que somos salvos por gracia, no por obras. Entonces, aquí vemos ahora que el Señor le da la revelación de Apocalipsis a Juan, y se la da para que nosotros entendamos esto. Primero, la bienaventuranza de leer y oír sobre esto. Pero dice, yo conozco tus obras. Y aquí te puedes reconocer a ti y a mí arduo trabajo, ser paciente, que no podemos soportar a los malos, que probamos a lo que dicen ser y no son. Sin embargo, esa es solo una parte. Esa es solo una parte de este trajinar. Por eso es que dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es solamente estar en el camino. Podemos estar aquí y ahora los que estamos aquí, estamos en el camino. Pero hay que estar en la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? No preguntó, ¿quién es la verdad? Él no conocía la verdad y la tenía en su frente. Yo soy la vida. Para nosotros tener vida eterna, tenemos que comer de la vida que es Jesús. Entonces no podemos quedarnos en lo que hacemos. No podemos quedarnos ahí. Hay gente que dice, yo soy más cristiano que cualquiera que va a la iglesia. Ese es el criticón. Ese es el que juzga y se juzga a sí mismo y pasa raya y se encuentra con números en azules. Él mismo se pone un 100. Hay gente que ellos mismos se autoexaminan, se evalúan a sí mismos y dicen, yo estoy bien. Por ejemplo, yo llamo a mi mamá y la saludo. Si mi mamá me necesita, la ayudo. Por ejemplo, aquí atrás vive María, la vecina mía. Ella allá y yo aquí, que no se meta conmigo porque ella no quiere saber de mí ni yo de ella. Ella allá. El del colmado es un malcriado, no lo visito. Allá él, yo aquí. Si veo a alguien con hambre, le doy de comer, porque no es bueno eso. Yo, por ejemplo, a Juana, yo le llevé 500 pesos para que coma. Y pasan raya, 100. Dice, no, yo estoy bien. Si veo una vecina que me gusta, le pico el ojo, si se fue conmigo, está bien porque ella y yo somos adultos, eso está bien. Y se va autoevaluando. La Biblia viene y dice que cada hombre tenga su propia mujer. Ahí viene el Señor y le dice, tú tienes 3 y media. 3 y la otra que está gestionándola ya tiene 3 y media. Tú dices que le diste a fulano 500 pesos. La Biblia dice que el que dé limosna no toque trompeta. Que la mano derecha no se entere la izquierda lo que hizo. ¿Qué tú ganas con darle un plato de comida a Pedrito y decirle a Juan, no, Pedrito es un mal agradecido, pero yo siempre le llevo comida a él? Entonces tú no estás haciendo nada. Calla el favor que tú haces.
Entonces aquí viene el Señor a pasarle revista a las 7 iglesias y le dice: yo conozco tus obras. Le resalta sus virtudes. Por ejemplo, sigamos con Éfeso. El tiempo no daría para analizar los 7 mensajes, pero vamos con esta, y ustedes en su casa se van hasta Apocalipsis 3, del 14 en adelante, que es el último mensaje a la iglesia en la Odisea. Le dice: y ha sufrido, ay, qué cosa, cuánto trabajo, y ha tenido paciencia. Mire qué combinación: sufrimiento con paciencia. ¡Wow! ¡Qué virtudes! ¡Qué virtudes en Manuel! Sufrimiento con paciencia. Tremendo. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Oye, no estaba detrás de beneficios personales. Tenía un norte preclaro. Por amor de mi nombre. Y no has desmayado. No se cansaba de trabajar por el Señor, Jacqueline. No, mira, por más fatiga seguía adelante. Verso 4. Lo que ninguno queremos oír. Aquí viene entonces, oigan, el especialista en rayos X, el que escudriña los corazones, el que nosotros hacemos algo oculto y lo saca a la luz, al que no se le esconde nada. Dice: pero tengo contra ti. Oye, este no es contra mí, este es contra ti. Oye, Éfeso, lo que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese fuego candente por lo del Señor empezó a disminuir. Y dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Oh, y no que estaba firme, no que trabajaba mucho, no que tenía mucho sufrimiento y mucha paciencia, pero no se había dado cuenta que había caído algo. Dice la palabra: mire el que esté firme, que no caiga. Esto no es que tú te creas más fortachón espiritual de la cuenta. Ya vimos la historia de Sansón. Se proyectó aquí su película. Que el fuerte espiritual con el diablo no debe de jugar. Cae porque cae. Entonces dice: y arrepiéntete. Ajá. Y si usted está bien, ¿hay algo de lo cual usted tenga que arrepentirse? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Se estaba haciendo, para los que ven el mensaje por YouTube, en República Dominicana decimos el chivo loco. Es decir, la cabra en otros países, en República Dominicana le decimos chivos. Coge para acá, coge para allí, va a un pasto, come allí, come allá, el dueño lo llama, se hace que no oye y brinca para allá y salta para allá. Oh, recuerda que se te ha olvidado, Éfeso, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y vuelve al origen tuyo, porque le dice: y haz las primeras obras. Vuelve allá atrás. Lo bueno que tú hacías, vuelve a hacerlo. Pon reversa, que por la vía que va no es la mejor, le dice el Señor. Y empieza a hacer las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Ahí le radiografía lo que hay oculto, lo que hay mal. 6. Pero tienes esto:
aquí viene algo bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No vamos ahora a entrar en detalle acerca de el tal Nicolás, que hay distintas versiones. Y América Rodríguez, mi pastora, nos enseñó que donde la Biblia calla, nosotros callamos. Verso 7. El segundo común en todos los mensajes. Porque así se titula. Los tres comunes en los 7 mensajes de las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. El primer común ya lo vimos. Yo conozco tus obras. Es decir, a las 7 iglesias le dijo, yo sé todo lo que han hecho y lo que hacen. Ahora viene el segundo común. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor no le habla aquí al que tiene nariz para respirar, ni boca para hablar, porque muchos de nosotros hablamos más que lo que oímos. A veces nos adelantamos cuando estamos en un diálogo a hablar sin previo oír. Recuerdo un pastor por allá por el 88, 89, que en un grupo hablando para dar un mensaje a ver si alguien entendía, porque ya le había llamado la atención varias veces, nos acercó y nos dijo, vengan acá. Una vez en el barrio había una persona que le gustaba ir y meterse en todos los temas y opinar de todo. Hicieron una ronda y empezaron a llorar, ¡guay!, y a dar gritos. Y la persona tenía la dentadura muy prominente que se le salía, no podía cerrar la boca, pero le gustaba estar metido en todo, metida en todo. Y le dijeron, y preguntó allí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué? Déjenme ver, ¿qué es lo que pasa? Desesperada porque no la dejaban entrar a ver qué había en el medio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Como estaban combinados, uno le dijo, ese es uno que nada más vive enseñando los dientes y metiéndose en todo. Y ella escondió los dientes, dijo, pobrecito. Pobrecito. Y ella misma entendió cuando vio que el grupo se quitó, que no había nadie, era que aprendiera a oír y hablar menos, porque en el barrio la buscaban a ella para que explicara todo lo que había pasado en el día. El que tiene oído, ¿usted tiene oído los que estamos aquí? ¿Dónde están? Miren, Dios no se equivoca. Nos puso 2 oídos. Nos puso 2 ojos. Una nariz con 2 fosas nasales. Del cuello arriba, donde está el dominio, porque este es el dominio, una sola boca. ¿Usted se imagina un hombre con 2 bocas? Si con una es difícil de aguantarlo con tanto que habla. Y me disculpan, pero una mujer con 2 bocas, porque dicen que las mujeres hablan. Dios bendiga a las mujeres, porque al bendecir la mujer está bendiciendo a la humanidad completa. La mujer representa a la humanidad completa. Y miren, y fue la segunda que el Señor hizo, porque primero hizo a Adán. Pero a partir de ahí, la mujer pare hembras y pare macho.
Ella es la mitad de la humanidad y la madre de la otra mitad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Pero le dice, no es para que oiga lo que tú quieras, ni es para que oiga lo que no te hace bien. No es que tenga oído para oír cualquier cosa, porque la palabra es verdad que nos dice, oídlo todo y retened lo bueno. Es que aprendamos a oír. Es como comer pescado. ¿Quién agarra un pescado y le entra con las dos manos a comérselo? No, nadie. ¿Qué nos encontramos con el pescado cuando lo mordemos? Espinas. ¿Quién agarra una flor con la mano impetuosamente? Nadie. Porque antes de llegar a la rosa, ¿qué hay? Espinas. Hay que tener cuidado con el pescado. Sacarle las espinas. Cuando le saca la espina, ¿qué es lo que queda? Masa. La flor es muy bonita, son preciosas, pero el jardinero tiene una especialidad. O se enguanta las manos, o tiene una tijera para cortarla en un lado y las espinas no le ocasionen daño. Entonces, por algo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Y aquí lea ahí la palabra Espíritu y dígame qué letra tiene en mayúscula. ¿Sabe por qué tiene la en mayúscula? Para que sepa que es el Espíritu de Dios. No el espíritu del hombre, no el espíritu de la vanidad, no el espíritu del orgullo, no el espíritu del ego. No, el Espíritu de Dios. Cuando usted ve en la Biblia Dios con D minúscula, no es el Rey de Reyes ni el Señor de Señor. Son divinidades, paganismo, figuras. Gloria a Dios. Se fue la energía eléctrica, pero ustedes notarán algo, que puedo predicar sin micrófono. Gloria a Dios. Estamos frescos y de hecho estamos casi terminando. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí termina el segundo común, que es tener oído para oír, pero no para oír lo que nosotros queramos oír, sino para oír lo que nos conviene oír de parte de Dios. Tercer común, bendito sea el Señor. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando terminen de leer estos 7 mensajes, de aquí vayan a su casa, después que almuercen, tranquilo, denle una lectura. Nada más son 2 capítulos. Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, para que vean. Primer común, yo conozco tus obras. Segundo común, al que venciere, dice claramente. El segundo común, al que tiene oído para oír. El tercer común, claramente dice, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se escucha? No. Gloria a Dios. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, porque aquí viene esto, hermano. No es como nosotros comenzamos este camino. Es como lo terminamos. No se vale tráfico de influencias.
Por eso al político se le hace tan difícil entrar en este camino. Porque el político por lo regular busca lo suyo propio. América Rodríguez, una vez predicando, dijo que los inflados no cabían en las heridas de Cristo. El pueblo de Dios es aquel que cabe en las heridas de Cristo. El que está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, que dice: a los expatriados, a los sacados que fueron enviados al Ponto, a Galacia, a Capadocia, a Bitinia, dice que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es el inflado que no cabe en la herida de Cristo? El que no tiene oído para oír lo que el Espíritu dice, sino que oye su propia voz. Porque hay gente que oye su propia voz. Hay gente que dice: algo me dijo que no fuera donde fulano. A veces no sabe quién le está hablando y cree que es de parte de Dios. Y no siempre habla Dios. Habla Dios. Habla el diablo, que el Señor lo reprenda. Y habla la carne, hablan las emociones. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, hay un hombre de Dios, dedicado desde niño a Dios. Y escuchó una voz que dijo: Samuel, Samuel. Y Samuelito se levantó. Y fue donde él creyó que estaba la voz que le había hablado, donde Elí. Y le dijo: dígame, ¿usted me llamó? No, mi hijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Se acostó. Samuel, Samuel. Viejo, dígame. No, mi hijo, yo no te he llamado. Y volvió otra vez. Y Elí comprendió que Dios quería hablar con Samuel. Y le dijo: mi hijo, no es mi voz la que te llama. No soy yo el que habla. Cuando tú vuelvas y escuches esa voz, di: habla Jehová, que tu siervo oye. Y ahí vino Jehová y le habló a Samuel. Nada más y nada menos le dio palabra en contra del propio Elí. En el libro de Job encontramos a un hombre bañado en cana, un hombre entrado en edad, un supuesto conocedor de Dios, llamado Elifaz, que fue a atormentar junto con Sofar y junto con Bildad a Job. Y lo menos que le dijo fue: yo tuve una experiencia, paróse delante de mí y quedo así, un fantasma. Dios no habla a través de fantasmas. Eso es cuando el hombre no sabe quién le está hablando. Y dice: y se erizó mi piel. Hay gente que sienten cualquier brisita y dicen que sienten al Espíritu Santo. Entonces, por eso es que dice: al que venciere. Para vencer, ¿qué se necesita? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Pelear. Pelear. Y obviamente haber previamente conocido a Dios. Previamente haber aprendido a identificar la voz de Dios. Pero el que vence es porque tiene una batalla. Es porque está peleando. Y Pablo habla que esta lucha, para ser galardonado, le dijo a Timoteo, hay que pelear legítimamente. ¿Cómo se pelea legítimamente?
cuando usted aprende a conocer a Dios y a depender de Dios. Un día de estos, ustedes van a conocer aquí, los que no, a una mujer que cariñosamente le decimos Maro. Se llama María Enoelia García. Actualmente la presidenta de la Iglesia de Dios en Cristo La Senda. Anciana por 50 años de la iglesia. Una mujer con sus virtudes y defectos de Dios. Cuenta dentro de su decálogo de historia que una vez estaba en su casa, Miguelina, y se había terminado el gas. El tanque estaba vacío. Y se vio en una situación de apremio porque no había dinero. Y fue a donde estaba el tanque de gas, Paola. Lo abrazó. Y le dijo, Señor, pon gas. Fue y prendió la estufa. Y duró un largo tiempo con ese gas. Obró con fe. Creyó. Peleó ese momento. Señores, hemos visto a Dios en momentos difíciles de nuestra vida como obra. Nos consuela, nos acaricia, nos añoña, nos reprime, nos amonesta, nos suple, nos abre puertas. Pero eso es cuando nos colocamos como oveja y decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y quién escribió eso? ¿Quién dijo eso? David. ¿Y quién era David? Pastor de ovejas. Pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. ¿Y cómo se coloca? Como oveja. ¿Y a quién reconoce como su pastor? A Dios, a Jehová. Cuando usted se coloca como oveja y se deja pastorear por Dios, que usted depende de Dios, usted vence. Usted vence. Y en David lo vemos. 17 años. El menor de Isaí. Y Samuel fue a buscar al sustituto de Saúl porque Dios se lo dijo. Y cuando vio al primer hijo, que vio este hombrote, alto y buen mozo, desde que lo vio dijo, este es el escogido, el ungido de Jehová. Cuando vio la hermosura de este hombre, ahí mismo le dijo Jehová, yo no miro lo que mire el hombre, yo lo desecho. Hizo pasar al otro, dijo, este sí es bonito. Jehová le dijo, tampoco es ese. Y el otro tampoco es ese. Y el otro tampoco es ese. Hasta que dijo, ¿no hay más hijos tuyos? Sí, que es el más pequeño que está allá cogiendo sol en el campo, cuidando las ovejas. Y le dijo, hasta que ese no llegue no me voy. Cuando vio a David, ¿qué le dijo el Espíritu de Dios? Unge lo que ese es. Y David se topa con un desafío del pueblo filisteo al ejército de Dios. Y todos los guardias, generales y coroneles, temblando ante el paladín de los filisteos, Goliat, armado hasta los dientes. Y los hermanos de David reprochándole a David, ¿qué tú buscas aquí? Un muchacho que lo que fue a llevar fue queso y panes que le mandó su papá a ellos. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué le van a dar al que venza, al grandote ese que está allí? Tú lo que eres un muchacho. Le dijo, yo le doy para adelante. Y se lo dijeron a Saúl. Y Saúl dijo, bueno, vamos a salir de este temprano. Pónganle la ropa mía, la de yo pelear. Y se la pusieron.
Y dice David, quítenme esto, que yo no estoy acostumbrado a esto. ¿Saben por qué? Porque el hombre de Dios no necesita armaduras carnales, no necesita armaduras terrenales para pelear, para vencer. Le dijo, no, yo no necesito esto. ¿Qué tenía el muchacho? Un zurrón, un bolsito ahí. Y le dijo, yo voy. Y lo pusieron al frente. Tenía en el zurrón pastoril 5 piedras lisas. Cuando Goliat lo vio, mira, tú allá el muchacho, ¿seré yo algún perro para que tú vengas en contra de mí, con palo y con piedra? Te voy a picar que las aves del cielo se van a desayunar contigo. Ven a mí. Y David le dijo, ¿tú sabes qué, grandote? No es conmigo el pleito. Tú has desafiado a los escuadrones del ejército de Jehová. ¿Y sabes qué? Te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza. Y las aves de los cielos van a comer, a desayunar y a cenar contigo. Porque tú vienes contra mí con palo, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y agarró su honda y metió su piedra. Y le dijo, ven grandote. Eso se llama pelear legítimamente. Invocó el favor de Dios, dependió de Dios, se humilló ante Dios. No vio como Da Vinci, que dibujó aquel cuadro importantísimo, a David como un gigante y a Goliat como un enano. Porque así hace Dios contigo. Te pone a ti grande delante de la adversidad y la adversidad la pone pequeñita. Ese es el pleito legítimo. Esa es la batalla legítima. Y cuando este grandote venía, que este muchacho agarró esa onda y le dio vuelta y le dio vuelta, que la tiró. No fue la puntería de David, fue la mano de Jehová que fue con esa piedra y se la enclavó en la frente. Y este hombre así mismo cayó hacia atrás. ¡Pum! Corrió David hacia él, le quitó la espada, la levantó y de un solo tirón, de cuajo, le llevó la cabeza. Aprende a llevarle la cabeza a la adversidad. El enemigo que nos adversa es la cabeza lo que se le lleva. Cuando agarró esa cabeza por esos moños, que el ejército de los filisteos lo vieron, dijeron, por la derecha que más cerca. Y el pueblo de Dios le dijo, aún por la izquierda ya no vemos, y le cayeron atrás. Y mataron toda esa gente. Y David con el trofeo. ¿Sabe qué? Dios te da la oportunidad para que exhiba la derrota de tus adversidades. Nuestras adversidades no es con nuestro prójimo ni con nuestro hermano, porque tenemos que amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Cuando el enemigo se levanta a través de una persona, lo que hay es que orar por esa persona. La cabeza que se exhibe no es la del prójimo, es la de la adversidad. Entonces, al que venciere, ahí vienen los galardones. Estos son galardones. Miren este galardón, escuchen. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a buscar ahí mismo para que ustedes vean el mensaje a la iglesia en Pérgamo, verso 3. El 17 dice: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando estemos delante de Dios, que allá digan: Miguelina, Zaira Miguelina Mejía Saijún. En aquel día
Ahí se va Miguelina delante del Señor a parar. Aquí te decimos Miguel, allá es Zaira Miguelina, Mejía y Saihún. Saihún o Sahiún. Sahiún. Pero allá viene un nombre nuevo que nadie lo conoce, ni ángel, ni potestades, ni nadie, sino que nada más lo vas a recibir tú allá aquel día. Y luego viene el mensaje a Tiatira y dice, verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Wow, qué hermosura. Luego viene el mensaje a Sardis, verso 5, en el capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí me paro y con este termino. Oigan, para el que venza en este mensaje a Sardis. Y Sardis comienza diciendo, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aquel que se confiaba en que estaba muy bien delante de Dios. Cualquiera cree que estamos hablando de Sansón. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 20 por allá habla que a la esposa, ¿quién es la esposa del Señor? Se le ha concedido que, oiga, que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Y qué simboliza eso? Las acciones justas de los santos. Cuando dice que se le ha concedido, al que se le concede algo, ¿sabe por qué? Porque ya venció, porque se lo ganó. Por eso es que el segundo común es al que venciere. Y aquí lo dice claro, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Usted sabe cuándo es que se conquista que el nombre no se borre? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el nombre se inscribe. Está inscrito. Hay gente que dice, y ojalá que esto ahí por YouTube, los que escuchen este mensaje salgan de una contradicción. Que el que se arrepintió, aunque peque, es salvo, no importa que peque, mentira del diablo. Lean capítulo 3, Apocalipsis, a partir del 14, el mensaje a la Odisea, aquí mismo, que dice lo siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Antes de vomitarlo, ¿dónde estaba? En la boca. Cuando lo vomita, ¿de dónde lo echa? ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Entonces, no es salvo y siempre salvo. El que se arrepintió y pecó es echado fuera, es vomitado por el Señor. Es vomitado. Quiera o no lo quieran aceptar. Entonces, ¿se puede borrar del libro? Cuando dice, y no borraré, es porque te arrepientes de tus pecados y tu nombre se inscribe. Yo me arrepentí de mis pecados. Hay un nombre en el libro de la vida que se llama Javier Emilio Fernández Adames. Y no es la fecha de cuando mi madre me parió, del día de cuando me arrepentí. Cuando yo parta de esta tierra, si me fui con el Señor como espero irme, ese nombre no lo borra nadie, porque vencí. Entonces a mí me van a vestir con vestiduras blancas. Mi nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Y Jesús
a Jehová le va a decir Javier Emilio Fernández Adames, pasa a la derecha. Y delante de los ángeles, todos los ángeles de Jehová van a escuchar mi nombre. ¿No recuerdan ustedes una canción hermosa que dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre feliz yo responderé? Mírenlo ahí. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Qué hermoso será ese día. Paola Zapata, presente, Señor. Jacqueline Fernández, presente, Señor. Y que el Señor esté diciendo: Padre, Javier Fernández, y que los ángeles lo oigan, que me digan: ven, bendito de mi Padre, y me sienten allí. Entonces, aquí están los tres comunes. Determinante para el éxito de nuestra vida espiritual: que Dios conoce nuestras obras, que tenemos oído para oír lo que el Espíritu nos dice, y que tenemos que vencer. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí hemos llegado con el mensaje, los tres comunes de los 7 mensajes en Apocalipsis 2 y 3 a las 7 iglesias. Para lo de YouTube, Dios le bendiga.